días. El siguiente video es un análisis de las políticas públicas aplicadas en Uruguay respecto a la crisis del COVID-19. Corresponde al examen modular de la materia de Gobernabilidad y Políticas Públicas por parte de los estudiantes Karen Viviana Gámez y Juan David Vargas Mejía. La pandemia de COVID-19 ha implicado un cambio en las realidades sociales de todo el mundo. Esta coyuntura se ha posicionado en las agendas públicas de los estados, tomando medidas fundamentadas en el concepto de seguridad humana. Según la Comisión de Seguridad Humana, esta significa proteger las libertades vitales, significa proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo sus fortalezas y aspiraciones. Las dos estrategias para lograr alcanzar la seguridad humana son la protección y la realización del potencial. La protección aísla a las personas del peligro y la potenciación permite a las personas realizar su potencial y participar plenamente en la toma de decisiones. Respecto al concepto de agenda pública, Elder y Cobb mencionan que la agenda pública es el proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. El Estado de Uruguay posiciona la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en su agenda pública al presentar el Plan Nacional de Contingencia, en el cual se tienen en cuenta las características del agente y su capacidad de propagación. En el proceso de diseño de políticas públicas participan tanto actores públicos como privados. Santibáñez, Barra y Ortiz enumeran los actores públicos y privados y los recursos con los que estos cuentan para participar en el proceso de diseño de políticas. Teniendo en cuenta que, según Graglia, las políticas públicas tienen al Estado como responsable principal y a la sociedad como partícipe necesaria y primera destinataria, en Uruguay el diseño de acciones para hacer frente a la crisis se han basado en transferencias monetarias o entregas de alimentos y productos de higiene, medidas para sostener el nivel de empleo y mitigar el impacto de la caída de la actividad económica sobre los ingresos de los hogares, medidas para garantizar el abasto suficiente de alimentos y productos de higiene a precios razonables, medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica, vigilancia, medidas de control de infecciones y medidas para la atención sanitaria, además de medidas económicas de diverso tipo. Según Aguilar, las políticas públicas fallan por errores en el diseño o errores en la implementación. Las medidas implementadas por Uruguay han sido reconocidas por organismos internacionales, han controlado los contagios sin imponer restricciones en la movilidad social, han mantenido escuelas, bares y demás espacios públicos abiertos con medidas de control sobre los aforos, lo cual ha permitido que el impacto sobre la economía no sea tan fuerte. Se priorizaron las necesidades básicas de la población vulnerable con el incremento en las transferencias monetarias, con el acceso gratuito a atención médica y el acceso y entrega de productos de higiene y alimentos. Estas medidas han permitido que la cantidad de contagios en Uruguay se hayan mantenido reducidos. Sin embargo, desde el mes de octubre los contagios iniciaron a incrementar y se tiene previsto que esta tendencia continúe. La marcha por la diversidad del 25 de septiembre en Montevideo, las elecciones departamentales del 27 de septiembre y las manifestaciones de ese mismo día en apoyo de los candidatos ganadores, el Día del Patrimonio celebrado el 3 y 4 de octubre, los brasileños que viajan a la ciudad fronteriza de Rivera para hacer compras en tiendas libres de impuestos se suman a la preocupación del impacto que puede generar el verano y las fiestas de final de año en la ocupación de los espacios públicos y por ende un incremento aún mayor de los contagios. Esto refleja una falla en la implementación, pues las personas han reducido el nivel de cumplimiento de los protocolos. Sin embargo, esto no significa que estos estén mal diseñados. Para el análisis de las medidas que se han implementado en Uruguay para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, se puede tener en cuenta el enfoque de Policy Network y el enfoque de estado de bienestar. El enfoque de Policy Network analiza la interacción y la interdependencia entre los actores públicos y privados dentro de los procesos de políticas públicas. No muestra a la administración pública como el actor jerárquico dominante, tanto en la elaboración como en la implementación de políticas. Esto se puede relacionar con las medidas que han sido aplicadas en Uruguay, donde, a diferencia de la mayoría de los países, las medidas para contener la pandemia han sido resultado de un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, y no únicamente una imposición por parte de los gobiernos. Según Gonzalo Moratorio, se da un alineamiento entre los tomadores de decisiones, el sistema científico y la academia del país. Por otro lado, el enfoque de estado de bienestar analiza cómo la asignación de recursos afecta el estado de bienestar, analizando factores económicos, sociales, educativos y culturales.
Esto se evidencia en los elementos que hasta el momento han llevado al éxito en la lucha contra la pandemia a Uruguay. El consenso político en torno a la importancia del sistema sanitario, los altos niveles de inversión en educación y política social, sumados a la educación cívica y el compromiso de la ciudadanía uruguaya, llevaron al país a dar un manejo óptimo en la cantidad de contagios, sin afectar libertades individuales. Ejemplo de esto es que Uruguay es el primer país de Latinoamérica en poner en marcha la vuelta a las aulas pese a la pandemia. Los mecanismos de evaluación de gestión pública en Uruguay se basan en el análisis de la eficiencia de las medidas adoptadas por la gestión pública, centrándose en el sistema de presupuestación. El sistema de evaluación de la gestión SEB de Uruguay es el instrumento central para enfocar la gestión pública hacia los resultados de todas las unidades ejecutoras, posibilitando la rendición de cuentas públicas. El concepto de gobernabilidad, según Mayorga y Córdoba, hace referencia al cómo se gobierna prestando atención a la estabilidad política. La estabilidad se ve reflejada en el nivel de legitimidad del gobierno. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle mantiene una aprobación por encima del 60%, según la consultora Ipsos, siendo el presidente con más aprobación en Latinoamérica. En cuanto al COVID, Lacalle se ha rodeado de asesores científicos sin afiliaciones partidistas. Además, representa ideas relacionadas con la libertad responsable, con la cual la ciudadanía uruguaya coincide. Esto influyó en que las políticas adoptadas por el gobierno fueran eficazmente adoptadas por la población, sin tener que imponer restricciones a la movilidad social. En cuanto a la gobernanza, se refiere a la posibilidad de acordar normas de juego que permitan la consolidación ordenada de consensos que garanticen la estabilidad, lo que implica recoger demandas, acceso a la información, transparencia de los procesos, rendición de cuentas y evaluación y control ciudadano de las políticas públicas. Un ejemplo de esto en Uruguay es la creación del Fondo Coronavirus, que asigna y reporta de forma transparente los recursos presupuestarios para responder a la emergencia sanitaria. Este fondo cuenta con un control y una rendición de cuentas sobre el manejo del dinero. Además, el gobierno publica diariamente noticias y recurre a aplicaciones móviles y redes sociales para mantener informada a la población.